A los señores Juan Antonio Cabrero y Juan Castrojil, representantes de Ampier. Tienen ustedes en el orden del día dos comparecencias, que es lo que figuraba inicialmente, y lo que haremos, dado que son las mismas personas, son los mismos solicitantes y todo en principio es lo mismo y no hay ningún inconveniente, se hará obviamente refundiremos las dos comparecencias que estaban previstas, las refundiremos en una única comparecencia. Seremos, como es habitual, flexibles con el tiempo, no demasiado tampoco, para que no empecemos con mal pie. Y bueno, pues lo que haremos será dar un tiempo aproximado de una media hora para que los comparecientes puedan exponer su historia. Después abriremos el turno, como es habitual, a los señores portavoces por un tiempo de unos 7 minutos, por aquello de que hoy, como tenemos también una cierta tranquilidad, pues se puedan expresar ustedes con tranquilidad. Y posteriormente, pues otros 10 minutos aproximadamente para que los comparecientes respondan. Y después de esto habremos terminado ya la sesión de esta mañana. Bien, explicada esta situación y sin más preámbulos, pasamos directamente al comienzo de la sesión de trabajo. Esta sesión de trabajo viene solicitada por parte del Grupo Socialista y, como es habitual para su presentación, señor Caro, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias también a los representantes de Ampier por atender la convocatoria que les hemos hecho con el objeto de que nos den cuenta de las repercusiones que el Real Decreto 9/2013 de 12 de julio por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que así se llama, van a tener tanto en el sector de la energía fotovoltaica como también en un aspecto que quizá ustedes traten más tangencialmente, pero que también a este grupo le parece importante, como es el autoconsumo, desde el punto de vista de que precisamente el autoconsumo energético había abierto grandes expectativas porque supuestamente iba a suponer un importante nicho de negocio y de empleo para muchas pequeñas empresas en Navarra y en nuestro país, en España. Y, por tanto, en fin, una de las repercusiones que nuestro grupo ve que tiene este Real Decreto es que precisamente echa por tierra todas esas expectativas. Antes de que ustedes hablen de las repercusiones que, como directamente implicados, observan, yo diré que a nuestro juicio son tres principalmente. Una es que efectivamente este Real Decreto supone una subida en el recibo de la luz que van a pagar los ciudadanos, más de un 3% en el cómputo global de la factura eléctrica de los ciudadanos, y si se tiene en cuenta tan solo la parte fija que pagan los ciudadanos en su factura eléctrica, pues supone un incremento en la factura de prácticamente un 76%. Bueno, son datos que en todo caso ustedes nos podrán corroborar o no, y es una de las principales consecuencias que tiene, como digo, este Real Decreto. Otra de las consecuencias que tiene es que, como he dicho, pues prácticamente supone una sentencia de muerte para los inversores en energía fotovoltaica, en donde tengo que empezar diciendo que ya el Partido Socialista tomó una serie de decisiones que dejaron muy tocado y muy mermado al propio sector. Ya recibimos las críticas oportunas, incluso por los representantes de Ampier. Nunca está de más que se sepa rectificar, creo que es lo que ha hecho mi partido a nivel federal, rectificar y reconocer que probablemente cometió un importante error. Yo creo que de lo que se trata ahora es que el nuevo gobierno no siguiese en la brecha, no siguiese ahondando en el error. Me temo que no ha decidido ir por esa vía, sino todo lo contrario. Y, como digo, por último, además de la subida de la luz, de prácticamente sentenciar a muerte a los pequeños inversores en energía fotovoltaica, lo que ha supuesto también, como he dicho, ha sido pues cerrar todas las expectativas que se nos habían abierto en relación con el autoconsumo. Estas son nuestras impresiones, que en todo caso queremos que se corroboren o si estamos equivocados que se nos diga. Y sobre todo también nos interesa que después de lo que ustedes nos digan hoy aquí en relación con la repercusión de este Real Decreto,
que nos digan qué es lo que podemos hacer como Parlamento de Navarra, qué es lo que podemos pedir al Gobierno de Navarra que haga ante una situación como la que se está dibujando. Yo tengo muy claro que el Gobierno de Navarra debe actuar de la misma manera que actuó en momentos anteriores, cuando quien gobernaba era el Partido Socialista. En este caso, como digo, porque se ha ido profundizando mucho más en el error, creo que tiene que actuar incluso con mayor contundencia, y por eso nosotros, como Grupo Socialista en el Parlamento de Navarra, animaremos tanto al grupo que soporta al Gobierno de Navarra como al propio Gobierno de Navarra a que, del mismo modo a como está actuando la Comunidad Murciana, o como parece ser que apunta la Comunidad de Castilla y León, o Cataluña o Andalucía, pues del mismo modo, sobre todo tomando como referencia la propia Murcia, que tiene connotaciones parecidas a las que podemos tener en Navarra, pues actúe en consecuencia y desde luego interponga un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma que parece ser, se antoja del todo injusta. Si no lo hace el Gobierno de Navarra, estamos en condiciones de que, una vez conozcamos los informes jurídicos que se han pedido a este respecto por parte de los letrados de la Cámara, que espero que esté elaborado con antelación suficiente como para que podamos actuar. Si no lo hace el Gobierno, como digo, y basándonos en ese informe, pues actuaremos o pediremos al Parlamento que se persone y que sea él quien interponga ese recurso de inconstitucionalidad. No obstante, yo con esto termino, les escuchamos y posteriormente haremos las reflexiones que consideremos oportunas. Gracias. Muchas gracias, señor Caro. Pues sin más, tienen la palabra los comparecientes. Creo que va a ser el señor Castrojil. Adelante, cuando quiera. Que parece que hay algún problema con el... No, pero como hay que grabarlo, entonces no... ¿Y ahora? Nada. Lo único aquí, o si no, a este lado. Me cambio, ¿no? A este otro lado, sí. ¿Me vas andando? Este sí. Adelante. Bien, vale, pues no repetiré el argumento. Muchas gracias en nombre de nuestros asociados por recibirnos el Parlamento de Navarra. Es cierto que en este mes y ya incluso con anterioridad hemos tenido reuniones con otras comunidades con, espero que idéntico éxito, para comentar qué es lo que va a suceder en los próximos meses y que, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013 y muy probablemente de la pléyade de normas complementarias que se están en cuestión y que probablemente se vayan a aprobar con prontitud. Más o menos voy a seguir un poco el hilo que desarrollamos habitualmente con el resto de comunidades. Sí, en cualquier caso, hacer una pequeña anotación a la pregunta directa del proponente de esta comisión en cuanto a la repercusión que va a tener. Con esto voy a ser muy breve. Soy capaz de apostarme la barba a que las 2/3 partes del Parque Fotovoltaico Nacional desaparece. Si es esto suficientemente descriptivo, en Navarra hay 9.000 instalaciones. Es una cuenta muy sencilla. Y de hecho, bueno, creo que es un error visceral esto que está pasando, pero ya no solamente por el sector fotovoltaico, sino por el sector inversor nacional, que hace que ya nadie se crea nada. Pero bueno, esto como contestación directa a la primera pregunta. El efecto que nos trae aquí es el intentar, como estamos desarrollando con todo aquel que tiene la capacidad para acceder
al Tribunal Constitucional es convencer de la barbaridad jurídica del Real Decreto 9/2013. Y desde esa perspectiva, por supuesto, intentamos llegar a todas las comunidades e intentamos llegar a todos los grupos parlamentarios que tienen capacidad por medio de 50 diputados o 50 senadores, como ustedes saben, para presentar esto. Incluso la defensora del pueblo, pero creo que tiene otras ocupaciones. Entonces, desde esta perspectiva haré una pequeña reflexión previa. Seguramente ustedes lo conozcan, pero creo que es bastante importante, como comprenderán al final, de cómo han venido los acontecimientos hasta la fecha. En el año 2001 y 2003, la Comisión Europea fijó unos objetivos de generación con energía renovable para todos los miembros de la comunidad. Desde esa perspectiva, en el año 2005, el Gobierno de España aprobó el PANER, que era el Plan de Energías Renovables para el ejercicio 2005-2010. Tal y como establecía la directiva, en el año 2010 debiéramos de haber tenido un 12,1% de energía primaria renovable. Esto es la primera cantinela que oímos muy frecuentemente. Ese objetivo no se cumplió. Y la cantinela es que sí, que España llegó a un objetivo tremendo porque hubo un, si me permiten la palabra, despipote renovable. Es que ni siquiera es mía, es de algún medio de comunicación. Pues no, es falso, no se cumplió. Y esto es un dato concreto que ha reconocido el propio Ministerio. No se cumplió, de 12,1 fue a 11,4. Esto para el 2010. Ya no digo el objetivo 2020, que ya estamos lejísimos. Durante los 6 años de duración del citado plan, la disminución de costes de la tecnología solar fotovoltaica a nivel mundial fue espectacular, inédita absolutamente, hasta la fecha en el sector energético. Se redujeron los precios, los módulos, un 50%. Aquí en Navarra, muchos de ustedes seguro que lo sabrán, porque fue pionera en ese sentido. Ese excepcional recorrido, sin duda, tuvo que ver, ese recorrido de la curva de aprendizaje tuvo que ver con un notable incremento del volumen de mercado, que se ha producido, evidentemente, por establecimiento de sistemas retributivos de tarifas con inyección a red. Y he de decir que el parangón de esta situación se ha producido en Alemania. Yo soy de Lugo. Curiosamente, tenemos más horas de sol que en Baviera. Y tenemos en la provincia de Lugo el 5% de las instalaciones fotovoltaicas que tienen solo en Baviera. Lo digo porque muchas veces se piensa que esto del sol es una cosa que solamente nos puede venir bien a nosotros. Pues no, miren, Alemania están poniendo tarifas fotovoltaicas desde hace mucho tiempo y las siguen fomentando. Han bajado las tarifas, sin duda, porque también ha bajado el coste, sin duda. Esto en la actualidad. Y allí no tienen déficit de tarifa, curiosamente. A lo mejor es que no es culpa tampoco de las energías renovables. Durante la efectividad del PANER, y en consonancia con las directivas europeas, se publicó por el Gobierno socialista el Real Decreto 661 del año 2007, que dio continuidad al Real Decreto 436 del 2004 del Gobierno Popular de José María Aznar. En ambas normas es bueno recordar que las dos normas establecían un sistema de tarificación para las instalaciones fotovoltaicas. La situación era sencilla. La Comunidad Europea obligaba a que los países instalasen energía renovable, y en concreto fotovoltaica, hasta una potencia que en aquel momento era muy alta. ¿Qué pasaba? Era evidente que los países, desde luego España, no tenía el Estado capacidad financiera para abordar aquella situación. ¿Qué hizo? Pues mire, llamó a la ciudadanía, le dijo: señores ciudadanos, tengo que cumplir esto. ¿Me lo financian ustedes? Miren, sin negociarlo con ustedes, me lo financian y a cambio le doy una tarifa, un precio concreto durante toda la vida de su instalación. Así fue. Esto fue lo que pasó. No, esto no era una subvención. No, esto fue una financiación del sector privado al sector público, que ahora el sector público, por razones perversas, se niega a devolver. La fijación de aquellas condiciones atractivas contribuyó a que la demanda de instalaciones se produjera de forma masiva.
De hecho, tuvo que ser modulado en el año 2008 con el Real Decreto 15 de 78. Finalmente, fruto de aquellas normas, a finales del año 2009, en el segmento de la generación eléctrica aparecieron 59.000 nuevos operadores. Esto es en contraste con poco más de 5 que había hasta la fecha. Este es el verdadero motivo de todo lo que está pasando. En un mercado en el cual había media docena de operadores, aparecieron 60.000. Claro, esto comprenderán que para la media docena de operadores es una situación un tanto incómoda, porque hombre, hasta ahora todo lo teníamos nosotros. De hecho, hubo un efecto perverso también muy curioso. Siempre se habla de que estos nuevos operadores fueron los que movieron todo un poco. Claro, es que resulta que al arbur de los 60.000 nuevos operadores aparecieron también, resulta que 4, 5, 6 docenas de representantes de mercado, que eso eran gente que montó en Navarra, en Cataluña, en muchos sitios, montó una representación de mercado pequeñita. Y resulta que esos señores, con su representación de mercado pequeñita, para intentar captar la compra y la venta de la energía de los 9.000 navarros que tenían placas fotovoltaicas, empezaron a ir a la bolsa, al mercado de la bolsa de la energía, lo que llaman el pool. Y se sentaron en esa mesa, en esa plaza de abastos de la energía, y dijeron, anda, pero es que si este se lo está llevando crudo. Esto antes nadie lo veía. Y a partir de 60.000 nuevos que trajeron además a 3 o 4 docenas de representantes de mercado, fue cuando se empezó a comprender quién se estaba llevando aquí la pasta. Es muy importante que comprendan esto, porque sin comprender esto, no se va a entender nada del resto. Parangón de aquella iniciativa de que todo el mundo, de los 59.000 instalaciones, sin ninguna duda fue Navarra, que siendo una comunidad con aparentemente no, evidentemente, un número de sol muy inferior a Despeñaperros para abajo, pues aparecieron 9.000 instalaciones. Insisto, hay 59.000 en el Estado español y 9.000 en Navarra. No les tengo que decir los millones de euros que se han movido en Navarra gracias a esto y los que se debieran de seguir moviendo. La situación normativa inicial fue truncada de forma drástica por el anterior Ejecutivo. A finales del año 2010, el Gobierno socialista dicta dos normas, el Real Decreto 15 de 65 y el Real Decreto Ley 14 de 2010. Traemos a colación ambas normas porque el actual Gobierno, en ciertas coletillas que ha asumido del anterior Gobierno, de una forma bastante falaz, recuerda constantemente que ambas normas han sido convalidadas en vía judicial por el Tribunal Supremo. Señores, esto es falso. Sucede que, claro, al ministro efectivamente le ponen el micrófono 10 veces al día y a este señor se la ponen una vez cada 15 días. Es falso. Los tribunales españoles no han convalidado las normas anteriores del Gobierno socialista. El Real Decreto 15 de 65 del año 2010 establecía que la vida útil de una planta solamente se abonaría a la tarifa los 25 primeros años de una instalación, diciendo que esa era la vida útil. Bueno, 27 días después de esto salió el Real Decreto Ley 14 de 2010 que metía un recorte durante 3 años de hasta el 30%, de una media del 30% a todas las plantas, abriendo la caja de Pandora de la retroactividad. Bien, lo que ha dicho el Tribunal Supremo con respecto a la primera norma, al Real Decreto, no al Real Decreto Ley, es que no se puede considerar retroactividad una norma que va a tener actuación dentro de 25 años. Yo no estoy de acuerdo porque es falso lo que está diciendo, pero fuera como fuese, eso es lo que está diciendo. Del Real Decreto 14 de 2010, o sea, de la norma verdaderamente, radicalmente retroactiva, no ha dicho ni pío ningún tribunal. Esto es muy importante porque, insisto, cualquiera de las comparecencias de cualquiera de los políticos que están ahora mismo ostentando el gobierno y manifiesta abiertamente, sin capacidad de réplica de alguien con un mínimo conocimiento, que los tribunales han convalidado las normas del Partido Socialista, del gobierno del Partido Socialista. Y es mentira. De hecho, el Real Decreto Ley 14 de 2010 fue recurrido por 3 comunidades, Murcia, Valencia y Extremadura, que todavía no han sido resueltos. Confiamos en que el Tribunal Constitucional Español
venga a decir algo más o menos como lo que ha dicho no hace mucho tiempo la Corte Suprema del Reino Unido, que ante una propuesta de ley semejante de tal país, dijo, literalmente, la seguridad jurídica no puede tener fisuras en un Estado democrático. Confiamos en que nuestro Tribunal Constitucional tenga un argumento semejante. En cualquier caso, insisto, es radicalmente importante que se den cuenta que esto que estoy diciendo, o sea, que lo que dice habitualmente el Gobierno es falso. No es verdad que se haya convalidado. Las sentencias del Tribunal Supremo que hablan del Real Decreto 1565, este que les estoy hablando de los 25 años, vienen a decir que efectivamente que no se puede considerar retroactividad las normas que cambian las cosas hacia el futuro, que sería retroactividad las que las cambian hacia el pasado. Bueno, esto tiene muchos matices, pero no voy a entrar en eso. En el último año, el actual Gobierno ha excedido muy de largo las apreciaciones del Supremo, muy de largo, muy de largo. De hecho, ha venido legislando abiertamente normas con efectos retroactivos de primer grado. De hecho, el Real Decreto Ley 2-2013 le ha modificado el IPC a todas las instalaciones, pero se le ha modificado incluso para generaciones de energía anteriores a su entrada en vigor. Algo que incluso la sentencia del Supremo de hace tan solo unos meses dice que no se puede hacer. Lo ha hecho. O ha cometido varias inconstitucionalidades con el establecimiento del régimen fiscal del 7% que en Navarra han tenido la absoluta buena ventura de evitarles a sus ciudadanos. Pero donde ya el atropello no tiene nombre es al que verdaderamente nos trae a esta sala. El Real Decreto Ley 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, donde sin ambaje ninguno se hacen desaparecer cualquier viso de respeto a la legalidad vigente y a los derechos de los ciudadanos. Este Real Decreto modifica radicalmente el régimen retributivo de las plantas. Se elimina un sistema de tarifas y se crea un sistema basado en la supuesta participación de mercado, en el que únicamente se abonará a las instalaciones que están, previsiblemente, porque ni siquiera lo deja definido de una forma clara, aquellos costes de inversión que tuviesen incurridos. Y es mentira, no es aquellos costes que tuviesen incurridos, es aquellos costes que ellos dicen que tenían incurridos. Circunstancia, como explicaré a continuación, de importancia vital. Esta es una de las arbitrariedades más grandes del nuevo sistema. Dice crear un mecanismo de sobreretribución para cubrir los costes de inversión. Lo aterrador ya no es que olvide los derechos adquiridos evidentes que tenían los productores fotovoltaicos con la fijación de la tarifa regulada, sino que a partir de ahora los parámetros para poder definir esa sobreretribución ni siquiera irán al Parlamento, serán aprobados exclusivamente por orden ministerial e incluso previsiblemente por una norma inferior todavía. Instauran tres principios fundamentales. El abono de una rentabilidad razonable, que este concepto ya estaba de una forma un poco más difusa en la ley del sector eléctrico anterior, y por no explicarles, por no entrar mucho al detalle, lo que hacen es ponerle un porcentaje, unos puntos más por encima del bono de las obligaciones del Estado a 10 años, y en el segundo semestre de este año sería el 7,5%. Claro, esto es absolutamente sibilino, quiero decir, mire, es que les vamos a dar un 7,5%. Ojalá, les aseguro que mis asociados, nuestros asociados, y yo mismo firmaría ahora mismo un 7,5% con sangre. Pero es que es mentira. ¿Por qué? Porque para definir efectivamente ese 7,5% no utilizan los costes reales de la instalación de mi compañero Juan Antonio, la instalación que tuve que pagar yo, o la instalación que tuvo que pagar cualquiera de los ciudadanos. No, son los costes que ellos dicen que tendríamos que haber tenido. Sin olvidarse de que de una forma muy parecida a la totalidad de las instalaciones que teníamos nosotros, esos parámetros fueron diseñados por el IDAE, Instituto de Diversificación de Ahorro Energético, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
pues lo que decía el IDAE ya no vale. Porque no, si una planta ha costado, el precio de mercado era de 8 o 9 euros vatio pico, les puedo garantizar que eso no es lo que va a aparecer seguro en la parametrización que va a establecer el Ministerio con respecto a las plantas. Por tanto, es mentira. Pero es mentira ya desde el principio, porque curiosamente se fija un sistema, un mecanismo de sobreretribución y hacen una fórmula. Y ahora se va a contratar a una auditora externa para que defina esos parámetros. Pero fíjense ustedes, es que al mismo tiempo que se hace esto, se saca una orden de peajes diciendo cuál va a ser el resultado final del segundo semestre. Hombre, vamos a ver, si yo tengo que hacer una fórmula y tengo que encargar a una auditoría externa que me parametrice cuáles son los estándares de cada tecnología, ¿cómo puede ser que ya sepa el resultado? La única forma de que ya sepa el resultado es porque ya sé los parámetros. Por tanto, es mentira. El segundo principio fundamental que establece la norma es la definición de empresa eficiente y bien gestionada. Bueno, está bien que diga esto el gobierno. De una forma claramente artera, pretenden señalar que fijarán los parámetros de retribución sobre las pautas de lo que el Ministerio al uso, este o el que venga, no es una cuestión personal contra unos o contra otros, considere empresas eficientes y bien gestionadas. Es que desde esa perspectiva van a poder decidir si, por ejemplo, el haber contratado un derivado financiero por imposición de un banco, subiendo el tipo impositivo que le supondría, era eficiente o no era eficiente. O sea, si fue bien gestionado o mal gestionado, que en el año 2008 tuvieses un crédito al 5%. Porque resulta que si dicen, no, mire, es que lo bien gestionado sería que usted tuviese un Euribor más un punto. Sí, mire, pero es que no me lo daban, que es que esto no funciona así, que no me lo daban. Mire, es que lo bien gestionado es que usted su instalación la tuviese apalancada a 12 años o a 14 años. Mire, es que me salían los números para tenerla a 8. Mire, es que lo bien gestionado sería que usted hubiese puesto el 40% de fondos propios. Mire, es que el IDAE me decía que el 20%. Y el banco me lo dio y la auditoría me lo dio. Por tanto, comprendan la absoluta arbitrariedad de esas definiciones. La tercera pauta sobre la que oscilará el mecanismo retributivo será la estabilidad financiera. Ya sin ningún tapujo constitucional, el Gobierno decide que a partir de ahora los derechos de cobrar la tarifa regulada podrán ser alterados por la simple necesidad de cuadrar los presupuestos de la Administración. Claro, esto parece, dicho así, dicen, bueno, pues claro, pues tiene sentido, ¿no? ¿Alguien se imagina este mismo criterio para la devolución de otros compromisos del Estado, como las obligaciones, como la deuda pública? Mire, es que ya sé que usted ha puesto aquí, inversor extranjero, usted ha puesto aquí 200.000 euros, 2 millones de euros al 3,5 en este bono que tenía, pero mire, es que este año nos viene fatal. Esto es lo que está pasando aquí. Una vez explicados los hechos, señalaremos los delitos, que es efectivamente el hecho por el que nos estamos realizando diferentes visitas a diferentes comunidades. El nuevo sistema retributivo vulnera los siguientes preceptos constitucionales. En primer lugar, sobrepasa la prohibición constitucional de la interdicción de la arbitrariedad, del artículo 9.3 de la Constitución, toda vez que únicamente a la generación energética, a una parte de la generación energética se le establece un procedimiento retributivo basado en una rentabilidad razonable desde unos estándares concretos, desde el comienzo de su vida útil. Y saben ustedes, señorías, que la interdicción de la arbitrariedad supone, entre otras cosas, que la Administración no puede actuar de forma diferente con este señor que con aquel señor. Pues la pregunta es, ¿y por qué no recalculamos desde el principio de la vida útil de una gran hidráulica o de una planta nuclear para redefinir lo que tiene que cobrar a partir de ahora? Los dos somos un instalador un productor de Tudela de 5 kilovatios es igual de productor que Santa María de Garoña. Bueno, ahora no sé lo que es Santa María de Garoña, pero da igual, como Ascos. Exactamente lo mismo. De hecho, se han cargado el régimen especial, por lo tanto somos generadores iguales. ¿Por qué a unos no se les recalcula desde el principio? Esto es arbitrariedad y lo prohíbe la Constitución. También se produce arbitrariedad prohibida
desde la perspectiva de que ante situaciones idénticas se actúa de forma diferente. Miren, en el año 97, cuando se estableció la ley del sector eléctrico, anteriormente había un monopolio y presuntamente se pasó a la liberalización de la energía. Lo que pasó fue entró un oligopolio en vez de ser un monopolio, perdón. Ante el cambio de régimen tarifario de las instalaciones que había en aquel momento, se llegó a la conclusión de que le producía un quebranto enorme a las instalaciones que había con anterioridad, que estaban en manos de 6 sociedades. Entonces, por eso dijeron, bueno, es que España es un Estado democrático de derecho, por tanto, creemos un mecanismo para que el cambio de modelo no perjudique a los operadores existentes. Y se creó lo que seguramente alguna vez hayan oído hablar como costes de transición a la competencia. Esto es un hecho empírico, ¿eh? Si van ustedes a la ley del sector eléctrico, verán que en pesetas se le reconocieron para los siguientes 10 años 1,9 billones de pesetas a 6 empresas por los costes de transición a la competencia, que como mucha doctrina de aquella época establecía que era lo que hay que pagar en un Estado democrático de derecho con seguridad jurídica ante un cambio normativo tal que perjudica a los anteriores operadores. Pues claro, señores, pues cierto pasmo nos da que efectivamente en el año 97, cuando hubo un cambio radical en el sistema de tarificación de la generación de electricidad, a 6 empresas se les diese la oportunidad de cobrar 12 billones de pesetas, y a los 59.000 pardillos que nos hemos metido en fotovoltaica nos den un papelito para que vayamos al concurso de acreedores. Esto es datos concretos, que sin ninguna duda invaden la arbitrariedad prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución. Vulnera también el principio de no retroactividad de las normas desfavorables, de primer grado, quiero decir, no es retroactividad impropia, no, es propia, absolutamente propia, porque resulta que el nuevo sistema, para valorar las nuevas tarifas, la nueva sobreretribución, que además ahora ya hasta le llaman sobreretribución, que van a tener las instalaciones en funcionamiento, recalcula lo que ya han cobrado hasta la fecha, para poder definir lo que van a cobrar en el futuro. Pues mire, es que lo dice el Supremo, que no se puede hacer. No puede usted tener en cuenta generaciones anteriores, porque es retroactividad de primer grado. Anchas Castilla, también lo van a hacer. Un ejemplo muy claro de la torticera aplicación retroactiva lo encontramos en la modificación del artículo 34 de la Ley del Sector Eléctrico, cuando dice, literalmente, y leo: el Gobierno podrá establecer regímenes retributivos específicos. No, mire, es que lo dice también el Tribunal Supremo en sentencias muy cercanas. Para las instalaciones fotovoltaicas en funcionamiento, el Gobierno no podrá establecer regímenes retributivos. El Gobierno tendrá. Claro, todo parece baladí, pero no es, o sea, es que son cuestiones de derecho fundamentales. Lo que pasa es que, claro, con la que está cayendo en el país, casi todo vale, pero no vale. Esto es una barbaridad jurídica, como la hermosísima catedral que tienen ustedes aquí en esta ciudad. La inclusión de un número tan significado de conceptos jurídicos indeterminados vulnera claramente el principio de seguridad jurídica, tanto desde el prisma del Tribunal Constitucional como incluso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Les recito unos cuantos. Vida útil, principios jurídicos indeterminados, seguramente ustedes ya lo sepan, pero en cualquier caso les adelanto que son, como dice muy bien su palabra, son conceptos que tienen que ser interpretados para su aplicación. Evidentemente, cuantos más conceptos hayas, más difícil de aplicar es. Vida útil regulatoria, empresa eficiente, empresa bien gestionada, precio medio estimado, segmentación que se considere necesaria, coste excesivo de tecnologías, coste medio estimado, ingresos estándares. Bueno, podría seguir. Es que de hecho es hilarante que se jactan de que esta norma es la que va a dar más seguridad al sector y en cada párrafo de ella hay un concepto jurídico indeterminado que va a poder decidir absolutamente como le dé la gana el ministro de turno o el secretario de Estado de turno. En cada párrafo. Si es que es absolutamente salvaje. El
cambio es tan radical que ningún ente jurídico ajeno al Gobierno pone en cuestión la violentísima agresión de la confianza legítima del artículo 9.3 de la Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido afirmando sus sentencias con respecto a las fotovoltaicas a lo único que he hablado hasta ahora, que no existe vulneración de tales principios siempre y cuando aquellos pudiesen ser previsibles o tuviesen obligación de soportarlos los ciudadanos. Claro, hay que ver, quiero decir, creo que no hace falta ser muy espabilado para darse cuenta que si esta situación hubiese sido mínimamente previsible, no digo previsible desde un punto de vista racional para una persona normal, no alguien muy preparado en cuestiones económicas o cuestiones de energía, no, para cualquiera mínimamente previsible, nadie se hubiese metido, ningún banco hubiese financiado con tanta alegría, ninguna de las principales auditoras de este país hubiese hecho due diligence diciendo que los números salían y que no había riesgo regulatorio. Claro, hablar de previsibilidad en esta situación pues es francamente difícil y es lo único que establece la justicia española para aceptar retroactividad de este tipo, que fuese previsible. La otra situación es que los ciudadanos tuviesen la obligación de soportar el daño. Bueno, me cuesta mucho trabajo creer, y además porque con esto hay doctrina, hay jurisprudencia bastante serena, que el Tribunal Constitucional considere que semejante número de familias tengan la obligación de soportar un daño de esta dimensión de una forma expropiatoria, porque quiero decir, hay muchísimas situaciones en las cuales efectivamente los ciudadanos tienen que soportar un daño por la actuación de la administración, la actuación normal de la administración, pues expropiar una zona de costas porque una situación de impacto ambiental. Bueno, para eso hay la figura de la expropiación y del justiprecio y se acabó. Pero es que aquí no se está hablando de esto, aquí no se está hablando de que se expropia algo, no se está hablando de que se le está haciendo desaparecer sin ninguna contraprestación. La última violación sangrante de la norma que habremos de mencionar se realiza sobre el principio de legalidad, del artículo 9.1 de la Constitución. La última vez que hice mención a esta incidencia a cierto representante público, les aseguro que de muy alto nivel, me dijo literalmente que esta cuestión no habrá de tener incidencia para vosotros, solo para los inversores extranjeros. En realidad se me puso el vello como escarpias. Entenderán por qué. El artículo 96.1 de nuestra Constitución señala que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y solo podrán ser modificadas sus disposiciones por las normas que establezcan dichos tratados. A finales del año 97, España ratificó el Tratado sobre la Carta de la Energía, que es ley en España, donde se establecía un marco legal a largo plazo en el campo de la energía para dar seguridad a las inversiones de ciudadanos de un país en otro país que formase parte de dicho tratado. Se exigía, y leo, que en los territorios hubiese condiciones estables, favorables, equitativas, gozando de protección y seguridad completas. Decía literalmente también, toda parte contratante cumplirá las obligaciones que hayan contraído con los inversores de cualquier otro Estado miembro. Evidentemente esto no se ha cumplido. En este momento no hay nadie en la Castellana, pero ni en el Ministerio ni en el resto de la calle, que no sepa que España va a tener que indemnizar a inversores extranjeros por las medidas tomadas por el anterior gobierno y por el presente gobierno con lo que se acaba de aprobar y lo que previsiblemente se aprobará pronto. Bueno, al margen del escarnio que produciría que los inversores extranjeros fuesen y sean, lo serán, retribuidos por el Estado español por los errores cometidos y los ciudadanos españoles tengan que llevar una mano delante y otra mano detrás, al margen del escarnio que supondría esto, yo le tuve que preguntar a ese representante bastante importante de este país quién iba a pagar las terroríficas indemnizaciones por violar la Carta de la Energía. Es evidente, ¿verdad? Pues desde esta perspectiva, sin género de dudas, se está violando el principio de legalidad. Todas, y ya termino, señor presidente,
Todas las anteriores consideraciones entendemos que son más que suficientes para defender desde la perspectiva de esta comunidad, con miles de familias implicadas en el problema. Fustiñana, Milagro, Olite, Tudela, Valtierra, bueno, son muchísimos. Navarra, la verdad es que en este sentido es una cosa tremenda, difícil de entender fuera de la comunidad. Que interpongan recurso de inconstitucionalidad contra una norma abiertamente ilegal y, si me lo permiten, abusivamente inmoral, como les permite el artículo 162. Desde luego, y me dirijo al proponente, había una solicitud expresa de que dijésemos qué es lo que tenía que hacer el Parlamento de Navarra. Yo, desde luego, no seré quien, ni yo, ni nuestra asociación, seremos los que tengamos que decir lo que tiene que hacer el Parlamento de Navarra, que seguro que tienen capacidad suficiente como para evaluar el problema. Pero si tengo que ser franco, yo no quiero que, si se me pide y tengo que ser franco, yo no quiero que el Parlamento de Navarra actúe como actuó en la ocasión en la que el Partido Socialista en el Gobierno Nacional abrió la caja de Pandora. No quiero que vaya, desde luego, que vaya más allá. Un día los ciudadanos de Navarra decidieron ser la punta de lanza de la inversión fotovoltaica en este país. Y lo que yo quiero en este momento, lo que nos gustaría a nosotros, y desde luego lo que quieren los asociados navarros de Ampier, es que su Parlamento y su Gobierno también sea la punta de lanza de defender sus legítimos derechos que están siendo pisoteados. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a usted, señor Castro Gil. Abrimos turno ahora a los portavoces. Y en primer lugar, con esos 7 minutos aproximadamente que he dicho, señor Caro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. No voy a consumir esos 7 minutos porque ya prácticamente he dado nuestro punto de vista en la intervención anterior y simplemente ahora solo tengo que reconocer que creo que, en fin, la exposición ha sido lo suficientemente clara y lo suficientemente nítida como para que algunas pequeñas dudas que pudiésemos tener pues hayan desaparecido, ¿no? Y en ese sentido, como yo preguntaba efectivamente qué podemos hacer desde una institución como el Parlamento para intentar, en fin, no seguir insistiendo en los errores, pues me queda claro que lo que tenemos que hacer es lo que ya he dicho antes, pedirle al Gobierno, que me consta que está valorando la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad, que lo haga, que creo que el trabajo y la tarea es probable que ya esté hecha por otras comunidades, como es el caso de Murcia, en donde recientemente, y creo que por segunda vez, el Consejo de Gobierno ya ha decidido interponer efectivamente ese recurso de inconstitucionalidad, y lo que le vamos a pedir al Gobierno como Grupo Socialista es que lo haga, que ellos de motu propio intervengan en esta dirección para defender los intereses, en este caso, de los casi 9.000 inversores navarros que existen en la comunidad. Y no obstante, si no lo hace, insisto también otra vez, el propio Gobierno de Navarra, pues pediremos e insistiremos para que sea el Parlamento quien, utilizando estos argumentos que ustedes han puesto de referencia, pues sea el Parlamento quien, en fin, haga suyos los argumentos e interponga ese recurso de inconstitucionalidad. Espero y deseo que no sea necesario que el Parlamento lo haga, espero y deseo que sea el propio Gobierno de Navarra quien, actuando conforme le corresponde para defender los intereses de los ciudadanos de Navarra, independientemente de quién gobierna en España, pues lo hagan sin necesidad, como digo, de que tenga que ser este Parlamento. No obstante, insisto, habiendo quedado muy claro cuáles son sus reivindicaciones y cuáles son los derechos que en justicia defienden, pues simplemente me queda agradecerles pues su exposición y que hayan sido capaces de dejarnos las cosas suficientemente claras. Gracias. Gracias, señor Caro. Por Unión del Pueblo Navarro, señor Rapún, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras, señores parlamentarios, señor Castro Gil, señor Cabrero de la Asociación Ampier. Pues, en primer lugar, decir que su exposición ha sido profunda, resumida, pero muy densa, para decirnos cuál es la situación de aquellos inversores que en unos años anteriores decidieron invertir en la energía fotovoltaica
en particular, pero también no se ha hablado de energías renovables en general, porque esta comunidad también fue pionera en otro tipo de renovable como es la eólica, y que repercutió sin lugar a dudas como comunidad puntera en tecnología, y mucho más repercutió en las arcas forales de la Hacienda de Navarra, evidentemente, lo mismo que en la fotovoltaica, como tendré tiempo de expresar. Decir que por parte de nuestro grupo entendemos que la situación es muy grave, porque esto, dicho a lo pronto y a lo bruto, esto es un atraco a mano armada con el Boletín Oficial del Estado por delante. Es decir, el actual gobierno, pero también el anterior gobierno socialista, ya en el año 2010, a través del Real Decreto Ley 14/2010 y en la noche de Navidad, con alevosía y premeditación, hizo un atraco a mano armada a más de 55.000 inversores en toda España y a más de 9.600 que lo hicieron en Navarra. Evidentemente, el último ya, el de este año del 2013, el Real Decreto Ley del 9/2013, es la puntilla. Usted lo ha manifestado muy claramente. Aquí lo que se trata es de hacer desaparecer a un sector, en este caso fotovoltaico, a los inversores privados, porque de toda la inversión que se ha hecho en fotovoltaica, el 80% son grandes inversores, son grandes empresas. Esto a empresas como Acciona o como Abengoa, esto no les supone absolutamente nada. De hecho, ayer venía una noticia que Acciona posiblemente, con la tecnología que ha aprendido en España y en parte en Navarra, porque Acciona es quien compró a ESOL, que fue la empresa pionera en estas cuestiones, pues se va a hacer con un contrato de más de 9.000 millones de euros para el ejército de los Estados Unidos, porque parece ser que va a instalar, y ojalá y nos alegramos, porque tiene grandes repercusiones, como digo, en el empleo y en la Hacienda Foral de Navarra, puesto que tiene aquí su sede central. Bien, pero hay un 20% de pequeños inversores que son a los que se les va a dar la puntilla de todas las formas. Y, como usted ha dicho, el IDAE promocionó la inversión en este tipo de energía porque había que cumplir con Europa, el famoso 20-20-20. Para el año 2020, el 20% de la producción energética ha de provenir de fuentes renovables. Y de pronto, pues, esto se echa para atrás, hay retroactividad, se incumplen todas las leyes, se crea una inseguridad jurídica, pero que inseguridad jurídica a nivel internacional se va a solventar porque los fondos internacionales, después que se haga el arbitraje que está presentado en Londres, van a saber que van a cobrar. Sin embargo, los inversores a nivel nacional y pequeños inversores, pues como usted ha comentado, una mano delante y otra detrás. De todas las formas, es una situación creada además desde los propios gobiernos, tanto en el año 2010 como en el 2013, que por cierto el Partido Popular anunció en su momento que esto lo iba a arreglar. Y lo que ha hecho ha sido desarreglarlo del todo y hacer desaparecer. Y hablando ya de interés más concreto que Navarra, que fue pionera en tecnología, en inversores, bueno, pues para la Hacienda Foral de Navarra supone un perjuicio. Simplemente con la bajada de lo que han sido las tarifas, pues un perjuicio a la hora de los ingresos del IVA, eso es evidente. Cuando desaparece una empresa, no es que desaparezcan los empleos, es que desaparece todo lo que conlleva a nivel de fiscalidad, de IRPFs o de IVAs. Y en estos momentos de crisis, pues no hace sino agravar un poco más la situación. Conclusión, muy clara. Ya lo han manifestado otros portavoces y me imagino que los que sigan en el orden de toma de palabra lo harán también. Nosotros vamos a instar al Gobierno de Navarra, dirigido por UPN, a que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 9/2013, que si bien no lo hace porque entienden que no hay materia o por las cuestiones que ellos puedan decir, pues el Parlamento tiene la opción de presentar su propio recurso de inconstitucionalidad. Se ha comentado que se han pedido informes acerca de esto, bien, pero también manifiesto que el último recurso que se ha presentado ha sido al margen de los informes jurídicos. Quiero decir con esto que es tal la gravedad de la situación para miles de navarros, para la propia comunidad foral, para la industria que ya ha desaparecido prácticamente. Se salva algo de eólica en materia de renovables cuando hemos sido punteros en esta materia y que afortunadamente quien se salva pues es porque está en el extranjero, no porque esté en España haciendo inversiones. Bien, pues
es también tan grave la situación para la comunidad que creo que el propio Parlamento debe tomar iniciativa, como tomaron otras comunidades al anterior decreto del año 2010 y como en este caso Murcia y comunidades del propio Partido Popular pues van a presentar, entendiendo que así defienden los intereses de los ciudadanos que en un momento determinado y convencidos por determinadas condiciones pues tuvieron la idea de poder invertir. Ahora, lo que no se puede hacer es cambiar las normas a mitad del partido, las cambia el equipo que quiere ganar y al otro equipo pues evidentemente lo manda eliminado al vestuario y sin poder jugar, incluso negándole la posibilidad de defenderse. Esa posibilidad de defensa creo que la tiene esta Cámara, la tiene el propio Gobierno de Navarra y en este sentido, señores de Ampier, nosotros instaremos a que tanto el Gobierno como el propio Parlamento puedan presentar este recurso de inconstitucionalidad. No se ha hablado nada del siguiente tema del autoconsumo, pero que también supone negar la posibilidad de que cualquier ciudadano o cualquier empresa pueda producirse su propia energía y consumirla, haciendo de esta forma un ahorro energético, pero que esto se ha cortado no sé si un Real Decreto también, para que aquí nadie pueda hacer autoconsumo. Cuando evidentemente estamos hablando de que vamos hacia una reforma energética basada en renovables, pues algo tan sencillo como que alguien pueda subir de Tudela hoy a la mañana en su coche, con un coche eléctrico que ha cargado con una energía producida en unas placas solares que tiene en su tejado. Esto evidentemente es ir en contra de la situación actual, porque claro, ¿qué van a hacer las eléctricas? Por eso ponen los peajes. Usted se produce su electricidad pero paga un peaje por un cable que pasa por delante de su casa pero que usted no utiliza. Por eso se ponen los peajes. Y evidentemente hay otras connotaciones de cuestiones fiscales que no vamos a ahondar en ello. Pero creemos que es un grave error negar la posibilidad de hacer autoconsumo, que además tiene sus repercusiones en el propio desarrollo de la industria, en este caso fotovoltaica o de cualquier otro tipo, como la eólica, en el sentido de que viene a truncar un posible desarrollo y unas posibles inversiones. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Rapún. Por parte de Bildu Nafarroa, señor Ramírez, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Un gusto y muy buenos días y agradecer la información que nos han transmitido los responsables de Ampier y coincidir básicamente en las intervenciones precedentes en que, bueno, pues por añadir otro término y no repetir, al de atraco a mano armada, pues esto es un timo, es decir, evidentemente pues ha timado a la ciudadanía, se le ha dicho haga usted de entidad financiera de unos compromisos que tiene el Estado y una vez que tiene dificultades, porque es evidente que el Estado tiene dificultades, pues en quien hace recaer el peso de esas dificultades nuevamente si me permiten, utilizando también la expresión que utiliza usted, al pardillo, al ciudadano, a la ciudadana, que se mete en un berenjenal. Ahora lo ve. De apoyar pues una idea que podía parecerle positiva de financiar energías renovables, de apoyar la transición energética hacia un uso racional de la energía, hacia una generación racional y ecológica y medioambientalmente sostenible, pues bien, sobre esas personas es en las que el Estado o el Partido Popular, en esta ocasión también en su día el Partido Socialista, pues hace recaer el hachazo. Y realmente estamos ante un escándalo, un timo, que tiene muchas vertientes. Nosotros queremos remarcar la medioambiental, es decir, las sociedades y las instituciones tienen que apoyar una transición energética por la cual se vaya sustituyendo progresivamente el consumo de energía proveniente de elementos contaminantes, como pueden ser las nucleares o las que se basan su producción en consumo de energías fósiles, hacia otras medioambientales. Y esa transición, lógicamente, no se hace de la noche a la mañana, hay que apoyarla mediante incentivos para que se vaya generando la tecnología suficiente que haga sostenible toda esta transición. Pues bueno, pues estos decretos, en este caso del Partido Popular, suponen un torpedo en esa transición energética. Ya nadie se va a creer que efectivamente tiene que hacer un esfuerzo para apoyar esa transición energética, y en lo del consumo ya clama al cielo. Es decir, ¿qué es más responsable desde la nueva convicción del uso energético que el que uno sea consciente de su propia generación para hacer un uso racional de la energía, un uso responsable, un uso ecológico, medioambientalmente sostenible? Eso por un lado.
Por otro lado, desgraciadamente nos topamos con un Estado que nuevamente hace recaer en el débil los problemas y las dificultades que el débil no ha generado. Porque evidentemente vemos que no se centra en el peso de las grandes eléctricas plagadas de descargos políticos de ese partido, de esos partidos que precisamente han tomado estas decisiones, sino que se hace en el ciudadano y en la ciudadana. Y evidentemente, pues bueno, pues esas compensaciones pues de las grandes eléctricas, esa media docena, pues ya hacen sus apaños y siguen teniendo beneficios, pingües beneficios, ¿a costa de qué? Pues de arruinar al pardillo, la ciudadana 8.900 en Navarra. Pero tiene otra vertiente también, el de la seguridad jurídica, es decir, que la relación entre el ciudadano y la ciudadana y las instituciones, ¿en dónde queda? Si el Estado es incapaz de mantener su palabra, algo tan importante en nuestra tierra, palabra de vasco. Es decir, la palabra, incapaz de mantener su palabra. El Estado no es alguien que mantenga su palabra. Y eso tiene una trascendencia también muy importante en la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Otra cuestión queremos señalar. Navarra no es Murcia. Es un hecho objetivo. Navarra dispone de instrumentos propios para defender los intereses y las decisiones de Navarra. Y por mor de esos instrumentos propios, hizo una apuesta decidida y definida en favor de las energías renovables, asumiendo costos para fomentar la inversión que luego repercutiría en materia de generación de IVA. He escuchado al portavoz de Unión del Pueblo Navarro y yo tengo ya unas preguntas preparadas que registraremos esta semana. ¿Cuál es la estimación del coste para las arcas de Navarra que va a tener toda esta gracia, si me permiten, del Partido Popular? Porque va a tener un coste en las arcas públicas tremendo, cuando Navarra ha aportado muchos recursos para fomentar esta transición energética. Y por lo tanto Navarra puede hacer lo que Murcia, presentar un recurso de inconstitucionalidad, y si se hace nosotros lógicamente pues lo apoyaremos. Pero es que también tiene el artículo 69 del amejoramiento, que define que entre los conflictos generados ante las decisiones del Estado está la reunión de la Junta de Cooperación. Y en una reunión de la Junta de Cooperación que nosotros exigimos que se realice inmediatamente, el Gobierno de Navarra dispone de la oportunidad de defender los derechos de los ciudadanos y ciudadanas navarras. Para eso está la foralidad, para eso está la historia de Navarra y su ciudadanía, que quiere mantener pues esa idiosincrasia propia que nos ha caracterizado y quiere profundizar en la misma, a nuestro juicio. Pero es que ya, señores, a un independentista como el que les habla, le dan el Partido Popular un argumento que comprenderá gran parte de la ciudadanía. Si es que a los navarros y navarras que han invertido en energía renovable, les saldría mucho mejor tener un estatus diferenciado del Estado español. Porque efectivamente ello garantizaría el respeto a esa palabra, a ese acuerdo, a ese contrato. Y es así. Es así. Un navarro del otro lado de la Muga que haya invertido, a ese sí va a tener el reconocimiento de esos derechos. Pero un navarro a este lado de la Muga, no. Por lo tanto, estamos ante una situación muy grave y en la que nosotros vamos a exigir al Gobierno de Navarra una actuación en orden a la utilización de todos los instrumentos de los que disponemos, que no son los mismos que los de Murcia, porque Navarra no es Murcia. Tenemos nuestros instrumentos competenciales, tenemos definidos en el artículo 69 mecanismos de resolución de conflictos Navarra-Estado como el órgano de cooperación previstos expresamente en nuestro mejoramiento, y la defensa de los intereses de estas personas, como en tantos otros casos, es argumento y problema suficiente para ponerlo en marcha. Y es lo que nosotros vamos a exigir al Gobierno de Navarra, porque efectivamente hay muchas cosas en juego. En el ámbito medioambiental, de seguridad jurídica, de respeto a la apuesta que hizo Navarra, con costes en sus arcas públicas. Y una dimensión también, pues efectivamente, que incide en la ya muy deteriorada relación entre el ciudadano y las instituciones, que ve cómo las instituciones resuelven los pufos de los bancos, ve cómo las instituciones resuelven con dinero de los ciudadanos y ciudadanas los chandríos que han generado otros,
Sin embargo, a la hora de apoyar del pardillo y defender los derechos del pardillo que se metió en una inversión de estas características, pues ahí desaparece una más, un problema que nosotros compartimos, que nosotros nos comprometemos pues, en orden a la intervención que estoy teniendo a defender, y efectivamente una situación que nos consta que a muchas familias les va a llevar a una situación crítica, sin solución. Y en Navarra las instituciones, tanto el Gobierno de Navarra como el Parlamento, tiene que poner y activar todos los mecanismos y resortes disponibles, los que he señalado, y todos los que encuentre a su servicio para defender una causa que entronca con la decencia, con la honestidad, con la palabra y con los compromisos que en su día adquirió el Estado con cada uno de las personas que decidió invertir en estas producciones, en este caso fotovoltaicas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. Por Aralar, Nafarroa Bay, señor Longas, cuando quiera. Gracias, señor presidente. Señorías, Egunon, señor Cabrero, señor Castro. Bueno, les agradezco la exposición que han hecho aquí. Es una cuestión que en gran medida pues compartimos, para empezar, por esa violación de una seguridad jurídica elemental que se ha dicho por el propio portavoz también del Partido Socialista, se inició ya antes. Estos son despropósitos que se van acumulando, pues porque estamos como estamos, y lo que nos damos cuenta es que desde hace unos años también el Gobierno de Navarra va a la desesperada y utiliza el boletín oficial pues según los antojos del momento para cubrir situaciones desesperadas, en lugar de sentarse y ponerse a diseñar políticas sensatas. Vamos a la desesperada, muchas veces por presiones externas, por lo que sea, y así nos va y así se hacen las cosas. Claro, aquí tenemos de fondo, por no reiterar lo que ya se ha dicho, con lo que en gran medida estoy de acuerdo, pero aquí tenemos de fondo un despropósito, que es el sistema de fijación de precios de la electricidad, que viene de siempre, porque ha hablado usted de aquel, entonces se hablaba del billón de las eléctricas, de Rodrigo Rato, por cierto. Se ve que es el PP al que le toca hacer regalos abundantes al oligopolio eléctrico. Usted ha hablado de 1,9 billones, la cuantificación era un poco compleja. Curiosamente se habló, como ha dicho usted, de los costes de transición a la competencia, pero es que el sistema de fijación de precios anterior era enormemente favorable, porque era aún más favorable que el actual, porque se consistía simplemente en fijar un margen sobre los costes medios de las empresas, con lo cual inversiones, todo, incluso los salarios y la electricidad que consumían los empleados, que era gratis, entraba en esos costes medios y a partir de ahí le fijaban un margen, con lo cual pues cualquier barbaridad les era retribuida, ¿no? Eso para empezar, y eso no se arregló después, porque de hecho el sistema es tan perverso en este momento, por ejemplo, que si aumentan las exportaciones de energía eléctrica, aumentan los márgenes porque aumentan los precios por efecto del aumento de la demanda. Porque hay que tener en cuenta que además los precios se calculan pues sobre determinadas instalaciones, con lo cual pues la producción nuclear o la producción hidroeléctrica prácticamente es todo beneficio para las eléctricas, ¿no? Y se pretende hacer ver que aquí lo que hay es una subvención encubierta o no encubierta, hay una financiación pública de las energías renovables, cuando en realidad el problema está en otro lado, porque el propio concepto de déficit de tarifa tiene mucha miga, porque por un lado se detecta un déficit de tarifa que yo creo, aunque no he estudiado a fondo el tema, que en gran medida es ficticio, cuando el sistema lo que está potenciando son unos beneficios inmensos para las grandes eléctricas, ¿no? Y sobre eso habría mucho que debatir. Luego hay otro problema de concepto, porque el Real Decreto Ley de agosto dice dos cosas a la hora de justificar en parte estas medidas. Una, que como consecuencia de la crisis económica ha caído la demanda, y otra, que como el año climatológico ha sido
muy bueno para la producción de energía hidroeléctrica y de otras fuentes renovables, eso ha hecho bajar los precios y lo que no dice es que está reduciendo los beneficios de las compañías. Es decir, la evolución del mercado hace bajar los precios y entonces, ¿qué hacemos? Frenar eso. ¿Queremos mercado o no queremos mercado? Porque lo que trasluce ahí, cuando las eléctricas, como consecuencia, entre otras cosas, de la subida de los precios de los combustibles y otros elementos, veían subir los precios y aumentar sus márgenes de beneficios, el boletín oficial del Estado estaba mudo. En definitiva, hay un problema también de concepción. Es decir, concebimos la producción, digamos, del oligopolio eléctrico, lo concebimos como la base, y lo que producen las renovables es un colchón y lo vamos manejando. Y cuando el mercado y cuando esa producción empieza a ser excesiva y ya nos molesta porque puede alterar el statu quo, entonces pues le metemos mano a través del boletín oficial del Estado. Yo creo que hay mucho de eso también, de concepción de lo que es la propia producción eléctrica. De hecho, pues tiene gracia, porque el Real Decreto Ley habla de medidas equilibradas, proporcionadas y de largo alcance. Ya hay algunos párrafos, sobre todo en la exposición de motivos, que es que parece que los han hecho ya pues para hurgar aún más en la herida, ¿no? En ese sentido, desde luego, creemos que vamos hacia atrás. Hay que cambiar el modelo eléctrico. Con estos mecanismos no cambiamos el modelo eléctrico, sino que ahondamos en un modelo eléctrico pues que es inviable a medio y largo plazo por el origen, y además, desde el punto de vista económico y productivo, tampoco es el mejor para el tejido económico. Y ya para terminar, un par de cuestiones. La primera, ya se ha mencionado, no se ha hablado del autoconsumo, y yo creo que también es una cuestión relevante. Por eso me gustaría saber su posición en concreto sobre ese tema, porque, insisto, me parece muy relevante porque indica dos cosas. Primero, ese afán de preservar la rentabilidad de las grandes empresas eléctricas, y segunda, que quizá, y yo creo que esto debe movernos a la reflexión, quizá el enfoque que se ha hecho del tema de las energías renovables haya sido puramente financiero. Haya sido estos años atrás. Yo entiendo, ustedes son inversores en ese tipo de energías, evidentemente había un marco jurídico que se ha violentado, alterándolo de una manera que entiendo que no se ajusta al ordenamiento jurídico, que se prometían unas rentabilidades, pero muchas veces ese cambio en el modelo energético, en la generación de energía, se ha hecho por razones puramente financieras y se han fomentado, digamos, un enfoque puramente financiero. Yo creo que en la cuestión del autoconsumo, esa penalización del autoconsumo, que es una auténtica barbaridad, entendemos, pues tiene también que ver con eso. Y eso es un aspecto que habría que ver, yo creo que habría que buscar la manera de modificarlo, ¿no? Porque al final, cuando entra lo puramente financiero en un marco determinado, al final eso puede generar burbujas, y pues suele tener unos efectos finales negativos, porque lo único que termina importando es la rentabilidad puramente financiera. Claro, porque aquí tenemos muchos miles de pequeños inversores, pero también hay algunos grandes inversores, mucho capital extranjero, al que, como se ha dicho aquí, seguramente habrá que indemnizarle. Al final los que van a pagar el pato van a ser los ahorradores,
muy pequeños, no tan pequeños, pero bueno, ahorradores, digamos, privados, individuales, porque seguramente los grandes inversores van a ser indemnizados, pero en cualquier caso, ahí hay una cuestión sobre la que a futuro habría que reflexionar, y son los instrumentos que se ponen en marcha para fomentar el cambio en el modelo de generación energética. Muchas gracias. Gracias, señor Longas. Por parte del Grupo Popular, señora Beltrán, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Saludo también a los representantes de Ampier, aunque me he incorporado tarde a la reunión por haber estado en la otra comisión. Bueno, ya me ha pasado mi compañera lo que ustedes han manifestado aquí. Y les agradezco y de hecho no solo les agradezco, sino que comparto, a pesar de ser del Partido Popular, comparto su desazón, el momento de preocupación por el que están pasando ustedes, a quienes defienden y a todos los inversores. Pero quiero tirar un poco del hilo del final de la intervención del señor Longas. Es decir, a mí me parece, y vamos, no me parece, no, es un hecho claro que afirmo que aquí ha habido una burbuja que se creó, una burbuja de un producto financiero. Esa burbuja del producto financiero la inició el Partido Socialista y el Partido Socialista es quien hoy les ha traído aquí a ustedes. Ya estamos viendo desde que acabó el curso político pasado y ya ha comenzado el actual, que el Partido Socialista está trayendo aquí diferentes iniciativas parlamentarias que ellos cuando fueron gobierno pusieron en marcha. Por ejemplo, el fracking, que acabamos de cerrar ahora y se ha aprobado la ley que ha presentado el Partido Socialista, la proposición de ley para que Navarra sea territorio libre de fracking, justamente cuando ellos habían sido los que más prospecciones habían realizado. Ahora, en contra. Lo mismo con la burbuja inmobiliaria, con la burbuja energética, a nuestro juicio, con las energías renovables y las primas, etcétera, y ahora presenta iniciativas haciendo alarde de que están en contra. Ya sé que el señor Caro, así me lo ha manifestado mi compañera, usted ha reconocido que su partido en ese momento se equivocó y eso le honra, ¿no? Pero también es claro y obligatorio constatar que de aquellos barros vienen estos lodos. Ahora pasaré a explicar por qué. Y entonces, claro, también hay una reflexión que quiero hacer. No es lo mismo y no me parece justo, si lo podemos llamar así, que ahora reconozca el error y cuando gobiernan pues no pongan las medidas, ¿no? Así es bastante más fácil. ¿Y por qué no las pusieron en marcha? Porque eran impopulares, y lo que le está pasando al Partido Popular es que está tomando medidas, muchas de ellas impopulares, pero porque creo que nadie hace en el gobierno las cosas para molestar y para incomodar, como ustedes las hicieron también con el objetivo y fin de favorecer a todos, pues igual las hace el gobierno del Partido Popular pensando que es lo mejor para la mayoría. A veces se equivocará y otras veces acertará, pero bueno, en la voluntad de hacer el bien común es la base supongo que de todos los que gobiernan. Entonces, por centrar un poco de qué viene esta reforma energética, ustedes ya lo saben, pero lógicamente tengo que decirlo, pues fundamentalmente es para corregir el insostenible déficit de tarifa que se venía arrastrando y que se había dejado una deuda acumulada de 24.000 millones de euros en el sistema energético, debido a ese déficit tarifario que el Partido Socialista no fue capaz de paliar a pesar de subir la factura de la luz un 63%. El gobierno del Partido Popular lo primero que hizo fue tomar medidas urgentes para frenar ese déficit del sistema. Creo, no me acuerdo, Capún, no sé, ¿no le parece oportuno que haga estos comentarios? No, como le veo que está así... Por eso, no, como le estaba viendo... Señorías, por favor, no establezcan diálogo. Siga, señora Beltrán. Sí. La primera parte de la reforma incluía medidas fiscales para proteger al consumidor del llamado tarifazo eléctrico que puso en marcha el Partido Socialista. Y sin esas medidas, el déficit del sistema eléctrico habría alcanzado los 10.500 millones en 2013 y la factura de luz habría subido un 42%.
el objetivo es que el esfuerzo repercuta de este decreto, el esfuerzo repercuta lo mínimo en los consumidores y se reparte entre las empresas del sector y el Estado. El déficit de tarifa previsto para el 2013 es de 4.500 millones. Las compañías asumirán el 60% del esfuerzo y el resto se repartirá entre el Estado y los ciudadanos, con una subida de la luz del 3,2%. Sin esta reforma y sin este reparto, la factura de la luz subiría un 19%. Bueno, estas son las razones que argumentan y que justifican el decreto del que querían venir y han venido a hablar ustedes. Vamos a ver, señor Rascón. Ustedes, Rapún, perdón, otra vez, sí, pues por lo de es que no suelo coincidir mucho con usted, entonces a veces me equivoco, perdón. Le quería comentar que ustedes sí quieren hacer abanderados aquí de la defensa de los inversores navarros. Pero eso en absoluto. Todos queremos defender a los inversores navarros. Pero es que además el Partido Popular no solo quiere defender a los inversores navarros, sino también a los ciudadanos navarros, que están pagando en la tarifa de la luz algunas de las primas de las energías renovables. Y por supuestísimo que nosotros defenderemos en Navarra, como los primeros, y más que ustedes si cabe, a los inversores navarros. Pero desde luego también tenemos que tener en cuenta que eso ha sido un producto financiero y que por supuesto que se han cambiado las reglas de juego en mitad del partido, que en algunos casos tiene puntos de injusticia, por supuesto que sí, y ahí estaremos nosotros para defenderlos, y más que ustedes porque nosotros tenemos localización nacional y europea, cosa que UPN no tiene, que es únicamente Navarra. Por lo tanto, la capacidad del Partido Popular para modificar, para crear y para hacer leyes es superior a la de UPN. Unas veces estarán bien y otras veces estarán mal, pero claro, ustedes son partido regionalista y se centran aquí. Y nosotros tenemos que ver por Navarra y por todos los españoles. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Beltrán. Señor Nuín, por parte del Grupo de Izquierda Esquerra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bien, agradecer la información que nos han trasladado desde Ampier. Yo creo que la exposición ha sido muy clara, muy rotunda, muy contundente y, en fin, muy pedagógica. Por lo tanto, pues positiva también para situarnos exactamente en la realidad y en lo que está sucediendo, pues a esos casi 9.000 productores también navarros, 59.000 en el conjunto del Estado. Yo no voy a ir ni un pasito más allá de la calificación que ha dado el portavoz de UPN, simplemente me quedo ahí y la suscribo. Atraco a mano armada con el boletín oficial del Estado por delante, es decir, el Estado siendo un atracador de unos ciudadanos. Ahí es nada. Yo me quedo ahí y lo suscribo. Digo, ahí es nada porque a partir de ahí hablar de Estado de Derecho, de leyes, de democracia, de tal, pues en fin, ya queda donde queda. Pero al hilo de algunas intervenciones también, yo creo que sería interesante ahondar. Luego me referiré al Gobierno también, porque claro, dicho eso, hay que hacer algo más que recurrir al Constitucional, creo yo. Si esa es la situación, en fin, cuando uno discrepa de una ley, pues un recurso al Constitucional, en el ámbito de la lealtad, incluso institucional, hay una discrepancia, hay un recurso, pero si están atracando a los ciudadanos, algo más habrá que hacer. Luego desde la política, desde la democracia, desde los cauces que todos compartimos, pero algo más habrá que hacer. Pero claro, cuando se habla de burbuja en este caso, vamos, yo sí pediría que nos diesen algunos datos porque, hombre, nosotros lo que creemos y lo que creemos que avalan los datos es que si se puede hablar de burbuja energética o en el sector energético, desde luego no es una burbuja en el sector de las energías renovables. No se han alcanzado los objetivos fijados en el marco europeo, no se alcanzaron. Si es que no se alcanzaron, estábamos por debajo. Y en todo, por tanto, a partir de ahí hablar de burbuja, pero aunque se hubieran rebasado, en fin, eso no elimina el hecho de, en fin, de todo lo que hay de arbitrariedad, de inseguridad jurídica, en fin, pero es que no se alcanzaron esos objetivos. Y claro, el problema igual es que la burbuja está en los 6, no en los 59.000 productores, sino en los 6 grandes. Claro, aquí, en fin, esos 6 grandes hacen una planificación del mercado, hacen unas inversiones, tienen un endeudamiento brutal, luego viene la crisis económica, hay un exceso de oferta sobre la demanda, pero en esos 6, ¿y ahora qué sucede? A esos 6, sí, déficit de tarifa, y a esos 6
Les garantizamos nosotros, todos los ciudadanos, que respondemos de su situación económica, financiera, de su deuda, de esos 6 a los 59.000. Pues mira, suscribo lo que ha dicho el señor Rapun. Atraco a mano armada con el boletín oficial del Estado por delante. Claro, esta es la situación. Yo preguntaréis si esta es la situación, digo, para aclarar el concepto de burbuja y dónde están las burbujas. Y luego, a partir de ahí, pues sí, evidentemente, también aquí hay una cuestión política de fondo, ¿no? Eso de las puertas giratorias que hacen importantes responsables políticos de diferentes gobiernos en los consejos de administración de algunas de esas 6 empresas. ¿Y por qué esas empresas tienen tanta influencia, capacidad de decisión en lo que hace el Estado y en estas barbaridades? Y es un problema político muy serio de este Estado. Y luego el Gobierno de Navarra. Yo creo, y también se lo pregunto, yo creo que si esta es la situación, la que aquí se ha descrito, el recurso anticonstitucional, por supuesto, y si lo haga el Gobierno y que lo apoyemos desde el Parlamento, pero claro, hace falta una acción más global, política, social, institucional, frente a esta situación, no solamente una acción jurídica puntual, sino global, de presión social, institucional, política. Y en ese sentido yo también quisiera saber si desde el Gobierno de Navarra con Ampier pues ha habido contactos, si hay comunicación, si hay una dinámica de trabajo en común para hacer frente a esta situación, o sea, si hay realmente un marco en el cual compartir diagnósticos y tomar decisiones, no solo un recurso anticonstitucional, que sí que es muy importante, evidentemente, hay que recurrir ante los marcos jurídicos que se puede hacer, normas tan arbitrarias como esta, pero si hay que hacer mucho más, y nosotros creemos que hay que hacer mucho más, pues si hay un marco de trabajo, de colaboración, de encuentro entre esos 9.000 familias navarras, ciudadanos navarros afectados por esta situación y el Gobierno de Navarra para diseñar un plan de acción, una estrategia, un marco global de trabajo para hacer frente a esta situación y revertirla. Entonces yo quisiera saber cómo está el Gobierno de Navarra y ustedes esa situación también. Gracias, señor Ruín. Para finalizar la ronda, señora Yerdi, parlamentario no adscrito, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, pues agradecer también por mi parte la presencia aquí de los representantes de Ampier, agradecer también la exposición. Como se ha dicho, creo que ha sido didáctica, intensa y centrada en el objetivo. Es verdad que no se ha hablado del autoconsumo, que era la otra cuestión, no sé si es que se hablará luego o ahora terminamos, yo también que era otra cuestión importante, pero en lo que se ha dicho, por lo menos, yo creo que se ha ido perfectamente al objetivo, ¿no? A partir de ahí yo creo que hay una cuestión de base y es que efectivamente la seguridad jurídica, que es un principio esencial en un Estado civilizado o de futuro o moderno, pues aquí yo creo que sí que hay razones para pensar que se ve vulnerada. Yo creo que eso parece que es evidente y desde esa perspectiva pues nosotros también nos sumaríamos a esa necesidad de ese recurso, ¿no? Aunque sea solo por eso que no es poco, que es la base al final de la convivencia, yo creo que de la que nos debemos dotar, ¿no? A partir de aquí, hombre, pues a mí me da la sensación, antes usted hablaba de curvas de aprendizaje en el sector fotovoltaico, yo creo que también aquí el Estado está sufriendo su propia curva de aprendizaje, ¿no? Yo creo que no ha sabido hacer las cosas bien, igual ha cometido errores en su momento en la planificación del modelo energético, ha alcanzado acuerdos que le están costando mucho dinero y esa curva de aprendizaje al Estado, al final a todos los ciudadanos, nos cuesta mucho dinero y el Estado seguramente, en lugar de asumir que se ha equivocado haciendo cosas y asumir que los ciudadanos nos tenemos que comer con patatas cosas, porque al final es o el Partido Socialista o el Partido Popular los que han cometido esos errores, pues quiere atajar saltándose las normas del juego, ¿no? Yo creo que una empresa cuando se equivoca, cuando inicia, tiene una curva de aprendizaje y asume ella sus costes, los asume, ¿no? Yo creo que aquí al Estado seguramente le cuesta asumirlo. En cualquier caso, sí que quería hilar con una cuestión que usted ha dicho. Ha hablado de la rentabilidad razonable del 7,5% y ha señalado que, bueno, firmaría ahora mismo con sangre, creo que han sido sus palabras, ¿no? No sé, yo tenía la sensación que en esta cuestión de las instalaciones fotovoltaicas, las rentabilidades que estaban sacando ustedes inversores eran superiores a ese 7,5%, con lo cual yo no sé si hay un punto de entente desde ese punto de vista, ¿no? Si al final les garantizasen un 7,5% estaríamos, no sé, me ha sorprendido, ya le digo, porque seguramente chocaba con una idea que yo tenía, no sé si correctamente preconcebida anteriormente, ¿no? Que las rentabilidades que ustedes están obteniendo últimamente, no en los primeros años, pero en estos años y de cara al futuro, eran superiores a ese 7,5%, ¿no? Entonces sí que me gustaría profundizar un poco y que pudiéramos tener datos sobre eso.
Más allá, yo creo que también, y ya tirando un poco de los ciudadanos, navarros hay dos preocupaciones. Una, se ha dicho también, el impacto que el sector de energías tiene en la comunidad de Navarra, tanto en el empleo como en la recaudación. Yo creo que esa es una cuestión absolutamente fundamental, y en la medida que todos los grupos parlamentarios estamos diciendo que la energía debe ser un sector estratégico para Navarra, lo ha sido y debe ser en el futuro, creo que con este campo de juego nos tenemos que replantear en ese diseño estratégico futuro de Navarra qué papel queremos que juegue la energía, o en definitiva si ese campo de juego queremos modificarlo de alguna manera, ¿no? Podemos o no podemos, o debemos presionar de alguna manera, porque al final incluso ustedes en ese diseño plan moderna del que nos suelen hablar, nosotros también en nuestras reflexiones todos identificamos la energía como sector estratégico de futuro, pero bueno, ¿en qué campo de juego va a jugar la energía? ¿En qué campo de juego? ¿Quién nos lo dibuja ese campo de juego? ¿Campo de juego que nos dibuja Madrid? ¿Campo de juego que nos dibuja Europa? ¿Colisiones entre Madrid y Europa? ¿Nuestra propia capacidad de definir nuestras normas? ¿En qué campo de juego? ¿Qué rol queremos que tenga la energía en Navarra en el futuro? Yo creo que esa es una cuestión absolutamente clave, y que este tipo de decisiones de Madrid, por lo menos a nosotros nos hacen reflexionar sobre esto, porque al final cuando uno tiene que dibujar su estrategia futura tiene que tener en cuenta el entorno en el que está, y si nos encontramos con un entorno que, como en este caso, tiene la capacidad, alguien, en este caso Madrid, de meternos unas puntadas en el terreno de juego que nos descoloca, ya no es que descoloque solo a los inversores que estaban, sino es que descoloca incluso a una comunidad que quiere que la energía sea su sector estratégico, o uno de sus sectores estratégicos del futuro, ¿no? Por lo que yo creo que también esa reflexión a nivel político, y desde luego del gobierno y desde luego de todos los grupos, también nos la tenemos que hacer, ¿no? Y luego está el tema en sí, y también aquí es que les quería hacer una pregunta del coste de la energía en este estado, ¿no? Porque por encima de todo esto también está el dato de que creo que los ciudadanos en este estado tienen la energía más cara de Europa, o una de las más caras de Europa. ¿Esto por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Se hablaba de burbujas, incluso el señor Nui preguntaba dónde está la burbuja, ¿no? Yo me pregunto, creo que en todos los grandes estados europeos hay grandes operadores eléctricos. Yo creo que grandes operadores hay en todos. Un cierto oligopolio habrá en todos, me imagino, digo yo. No lo sé, también es una pregunta que quería hacer. Y me imagino que esos grandes operadores, desde Alemania hasta Francia hasta Inglaterra, harán grandes inversiones y también esperarán una rentabilidad razonable de sus inversiones. ¿Son mayores las rentabilidades de los grandes operadores en el Estado español que las rentabilidades que obtienen los grandes operadores en otros países? ¿Incide eso en el precio de la energía? ¿Son otras razones absolutamente propias del Estado español? En fin, eso también es una preocupación. Decía la portavoz del Grupo PP, no, es que pagamos una parte de las primas en nuestra tarifa. Bien, pero la tarifa al final es un mundo endiabladamente complicado. ¿Por qué la energía es más cara, ¿no? Porque también esto también, desde una reflexión competitiva de Navarra y mirando al futuro, también nos preocupa. ¿Por qué la energía tiene que ser más cara, ¿no? Y no sé aquí qué papel juega esta cuestión. Recordar también lo que se ha señalado sobre el autoconsumo. Nosotros también consideramos que es una normativa clave que impulsamos, que defendemos y que tampoco entendemos muy bien por qué parece que el Grupo Popular la está frenando en este momento. ¿Por qué parece? No lo entendemos bien y desde luego es algo que a nosotros nos parece importante impulsar con claridad. Y a partir de ahí, pues poco más, ¿no? Agradecer, insisto, la presencia. Trasladar que aunque sea solo porque se vulnera clarísimamente el principio de seguridad jurídica, nosotros también nos sumaremos a lo que se ha señalado, pero dejar encima de la mesa yo creo que las reflexiones más importantes que pone esto, ¿no? Para el futuro de Navarra y para el diseño del futuro de Navarra. ¿En qué campo de juego estamos? ¿Quién nos lo marca? ¿Y qué vamos a hacer si queremos que la energía sea un sector estratégico para el futuro de nuestra tierra? Bien, pues muchas gracias, señor Ayerdi. Concluida la ronda de grupos. Tienen de nuevo, como he explicado al principio, la palabra los comparecientes y en concreto, en primer lugar, el señor Castrojil, que creo que les quiere contar bastantes cosas. Adelante. Lo primero que tengo que decir es que le solicito al presidente de esta mesa que sea generoso en la retribución del tiempo de lo que les tengo que decir, porque nos han trasladado tantas inquietudes que me gustaría hacer lo posible por contestar dentro de mi capacidad todas ellas. También, antes de contestar a nadie, es imprescindible que entiendan que dentro de lo difícil que puede resultar para mí, productor fotovoltaico, y aparte representante de mucha gente al borde de la ruina,
voy a ser lo más objetivo posible. Y esto lo digo porque bajo ningún concepto quiero que ninguno de los presentes, representantes políticos todos, interpreten que mi discurso lo es contra alguna tendencia política en el gobierno o fuera del gobierno. Voy a decir lo que pienso, que en este caso creo que puedo manifestar claramente que mis representados tienen un sentimiento bastante semejante. Entonces, desde esta perspectiva, también siento no contestarles por el nombre a todos porque me ha sido imposible, haré lo posible por reconocer a sus grupos parlamentarios. El Partido Socialista, agradecer que nos haya traído aquí, pero como nada me ha preguntado sobre el particular de su réplica, voy a ir hilando con el resto de los participantes. Voy a empezar hablando por lo que ha preguntado el grupo de UPyN. Solamente quiero hacer una matización y contestar a otra cosa. La matización es que es probable que en Navarra el 20% de los ciudadanos particulares, desconozco el dato, puede ser que en Navarra el 20% de las plantas sean de particulares y el 80% de grandes inversores. Le adelanto que esa no es la circunstancia habitual en el resto del país, en absoluto. Pero aún pese a eso, yo le dije en una ocasión a un parlamentario nacional bastante mediático, que me dijo que él no tenía por qué defender los intereses de un inversor de Massachusetts. Bueno, yo le contesté que resulta que el inversor de Massachusetts seguramente estaba pagando con sus inversiones en este país, por ejemplo, las pensiones de los abuelos de Jaén, donde él era parlamentario. Entonces, la seguridad jurídica lo es para todos, también para Iberdrola, para todos. El problema aquí es que la seguridad jurídica no es para unos y para otros no. Esta es la realidad, la primera realidad. Lo quiero decir por lo del 20%, porque parece que, claro, el 20% son muchos menos. No, perdón. En realidad son muchos más los ciudadanos particulares que se han metido en desarrollo así. Incluso inversores extranjeros que han metido mucho dinero y que efectivamente han polarizado, han atomizado después sus plantas para inversores particulares. Enlazo su pregunta sobre el autoconsumo ya con las preguntas realizadas por el representante de Bildu. A ver, y sobre el autoconsumo hablaré en más ocasiones, porque muchos más se han referido a ello. En primer lugar, no somos nosotros los que vamos a hablar del autoconsumo, porque creo que va a venir también dentro de unos días unos representantes de unas empresas instaladoras, pero sí hablamos sin tapujos sobre esta situación. En primer lugar, no se habla hoy aquí de esto porque del autoconsumo, en Real Decreto Ley 9/2013, lo único que se habla del autoconsumo es el establecimiento de un registro de autoconsumo. Por la temeridad que se está produciendo con el autoconsumo es con un borrador de Real Decreto que ni siquiera está aprobado. Por tanto, jurídicamente no tiene cabida en el recurso. A estos efectos exclusivamente, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Como diré un poquito más adelante. Pues bueno, vamos a ver los fotovoltaicos. Ahora, en general, la ciudadanía se ha sorprendido muchísimo. Cuando, claro, dice, hombre, pero si yo tengo 4 módulos para calentar en la piscina, para el agua caliente, o parte de la calefacción, y pone aquí el periódico que si no inscribo mi planta es una sanción muy grave y pueden ponerme hasta 30 millones de euros. Es cierto, esto es así. Claro, los productores fotovoltaicos, que ya hace varios años el Estado español, da igual el gobierno que sea, nos atropella sin pudor y encima sale en los medios de comunicación de forma constante para decir que somos cazaprimas y que somos una burbuja y que somos no sé cuántas cosas, pues esto del autoconsumo, pues como es ganas de decir, pero ¿qué me estáis contando? Ya lo sé, si es que el problema es siempre el mismo, siempre es el mismo. Como luego explicaré con algo que ustedes entenderán muy fácilmente, el motivo de que se ponga un peaje tan desorbitado para el autoconsumo es concreto. Como si tú pones un generador de gasoil en tu casa y no te ponen ese peaje. Es que es un despropósito, pero sobre esto avanzaré un poquito. Solo quería decir por qué no he hablado de autoconsumo, porque todavía no ha llegado el momento. Creo que es importante que se actúe, pero a estos efectos en concreto no. Sí, quiero hacer comentarios. Lo curioso de esta situación, lo digo porque si esto les arenga un poquito más para comprender la burrada jurídica de este Real Decreto, que una de las actuaciones que desde luego creo que debieran de
de instar es el recurso, es que las ayudas públicas que ha tomado el Parlamento de Navarra con sus ciudadanos, fíjense ustedes hasta qué punto esto es retroactivo, que son contabilizadas a la hora de establecer los costes de inversión de las plantas de Navarra. Esto es, a alguien que le han pagado, ahí sí una subvención, quiero decir, pues para el fomento del desarrollo de una planta, que algunas comunidades lo hicieron y Navarra me consta, que le daban 5.000, 10.000 euros para ayudar al fomento de esta planta, pues eso ahora se contabiliza como un ingreso inicial y eso va a hacer que te paguen un poco menos en tu tarifa, en tu sobreretribución. Si es que es una absoluta salvajada. Esto es que es retroactivo aquí y en Murcia. Esto es evidente, absolutamente evidente. Y lo ve cualquiera, quiero decir, lo ve cualquier abogado del Estado, tal y como te lo cuenta en el pasillo. No puedo evitar tampoco hacer un comentario que igual quizás se excede un poquito de la intervención que tengo aquí, pero se pregunta, y yo vengo aquí nosotros venimos aquí, perdón, para contestar lo que se nos pregunta, si es que podemos. Esta temporada, lógicamente, estamos teniendo reuniones con todo el marco parlamentario de todas las comunidades. Yo vengo de Galicia y hace tan solo la semana pasada estuve con representantes de la agrupación galega de izquierdas y que hacían cierta reflexión sobre efectivamente la posibilidad de que la propia comunidad tenga un régimen tarifario concreto y tal. Bueno, yo personalmente creo que es un error tremendo, al margen de la situación independentista que plantea su señoría. ¿Por qué? Porque las comunidades más eficientes tienen que ganar el dinero en la producción de la energía. Y esa producción tiene que ser global. Es que ya, de hecho, en España, ya es España y Portugal, pero vamos abocados a que indiscutiblemente, aparte de la generación distribuida, tú puedas producir en Navarra y vender en cualquier otro lado del mundo. Y eso creo que es la perspectiva que las comunidades más eficientes, como Navarra, deberán de avanzar. Pero me quedo solamente aquí porque efectivamente se escapa un poco de lo que tengo que hablar yo hoy. Alalar y Nafarroa Bai, me gustaría hacer algún comentario. Siento si no los focalizo concretamente porque son muchos, ¿no? Pero bueno, quiero hacer una manifestación sobre esto. Curiosamente, el déficit de tarifa, la Comisión Europea el 30 de mayo del año pasado y la Comisión Nacional de Energía en muchas ocasiones ha definido que no se encuentra en el régimen especial, que no se encuentra en concreto en las renovables. Tanto es así que el déficit de tarifa empieza en el año 2005 y el boom renovable empieza realmente en el año 2009. En el 2008 estaba todo volcado, pero en el 2009 es cuando se empezó a cobrar. Déficit de tarifa lo hay en todo el país, en toda Europa. Lo siento. Tarifas fotovoltaicas las hay en toda Europa. Déficit de tarifa lo hay en España. Es falso, pero es que lo ha dicho la Comisión Europea y lo ha dicho la propia CNE, que es falso que el déficit de tarifa venga de ahí. Absolutamente falso. La fijación de la propia Comisión Europea ha establecido que el déficit de tarifa nace de la fijación del precio marginalista y del ocultismo en el mercado del CESUR. Pero es que esto no es que, esto cualquiera que sepa que energía es con G, lo sabe. Es absolutamente falso. Es el dinero que se está sobreretribuyendo a la gran hidráulica y a la energía nuclear, en el caso de la gran hidráulica, con concesiones públicas de hace más de 50 años, que se recuperó una ayer, por primera vez en los últimos 50 años, y una pequeña, a ver qué pasa cuando llegan los embalses de Galicia, los embalses del Ebro, que me río yo si se van a recuperar. Con concesiones públicas se está sobreretribuyendo márgenes del 500 y del 600%. Claro, ahí está el problema del déficit de tarifa, no en las energías renovables. No, es que bajo ningún concepto. Esto es una cuestión que conoce todo el mundo que está en esto. Todo el mundo. Otra cosa es que la cantinela sea necesario decirla de otra manera. De hecho, es curioso, pero antes empecé explicando que todo lo que está pasando nace cuando aparecen 60.000 nuevos operadores, pequeñitos, pero 60.000 nuevos. Y a la sazón, con posterioridad, representantes de mercado que se metieron en el mercado donde resulta que vieron cómo se lo estaban llevando crudo 3 o 4. Bueno, pues desde entonces, 9 normas contra el régimen especial. Una de paralización de las plantas. Un asombroso apoyo visceral del Gobierno de España
para medidas antidumping contra los módulos fotovoltaicos que venían de China, que en buena medida puedes decir, hombre, pues es normal que se defiendan los intereses de los operadores de silicio en España, claro, ¿y por qué no el calzado, el juguete, el textil? No, la fotovoltaica. Justo cuando resulta que en España es más barato producir en grandes huertas energía, en grande, quiero decir ahora, sin ningún tipo de tarifa, o sea, mercado, si entra, y si no entra, no entra. Justo en ese momento, aplicación de medidas antidumping del 45% para los módulos que vienen de China. Qué curioso, señorías. Una implantación del 7% finalista a la producción, el final del autoconsumo, no es posible el autoconsumo. No van a salir los números. No van a salir, es imposible. Ya no solamente que no vayan a salir, sino que, a ver, desde la perspectiva de que este sector ya no tiene ninguna seguridad jurídica, ninguna, ¿quién va a poner un módulo en su casa, aunque solo sea para su moto eléctrica, para su motosegadora si tiene un jardín, da igual, en un edificio? En el mes de julio, el Ministerio de Fomento sacó una norma, como ustedes saben, un Real Decreto de eficiencia energética donde fomentan el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas en las edificaciones. Claro, no saben qué van a hacer con ese Real Decreto, porque claro que resulta que te obligan a hacer algo que te cuesta 32 años amortizar. Es que, o sea, el disparate es de tal magnitud, pero insisto, esto no está aprobado todavía, pero lo que quiero decir es que las medidas, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos de los últimos 10 años, están abocadas a lo mismo, a que no exista ningún operador de energía que no sea el clásico, el convencional. Si no son capaces ustedes de comprender esto, voy más allá. Si no son capaces ustedes de desear que esto cambie, esto, y contesto a otra pregunta, no se va a resolver solo con un recurso de inconstitucionalidad. A muchos, casi todos, los asociados que constantemente me preguntan si alguna de las medidas que estamos tomando va a servir de algo, a todos les contesto lo mismo. Ahora se lo contesto a ustedes, señorías. Una de forma individual, nada. Ni el recurso de inconstitucionalidad de Navarra, ni el de Murcia, ni las 2.400 demandas que presentamos al Supremo, ni las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, ni las denuncias ante la Comisión Europea, no. Una, no. Todas tienen que conseguirlo. Todos tenemos que asumir que esta situación se tiene que acabar. Porque es muy probable que, pese a nuestro esfuerzo, un margen muy alto de la generación fotovoltaica de este país en manos de ciudadanos vaya a desaparecer. Es muy fácil que sea así, porque el enemigo es muy grande. Pero, señores, ¿de verdad que esto lo cambiamos o no va a salir adelante nunca? Siempre va a ser lo mismo, siempre vamos a tener la energía más cara, y contesto a otra pregunta. Pero la energía más cara no es porque cueste más dinero producirla. No, eso es mentira. Es absolutamente falso. Es porque pagamos mucho más de lo que hay que pagar por ella. Ojalá nos pagasen un 7,5%. Mire, eso, una de las múltiples cantinelas que se han ido metiendo desde el año 2009, finales del 2009 hasta la actualidad. Producíamos de noche. Bueno, salió a bombo y platillo en todos los periódicos. La rectificación de Maite Costa, anterior presidenta de la CNE, diciendo que era mentira, que una instalación tenía una instalación de 59.000 tenía un contador estropeado y que resulta que producía de noche y no producía de día, lo cual era evidente que lo que estaba era cambiado. Quiero decir, una de 59.000, eso ya no salió nunca en los medios. Sin embargo, quedó, ¿verdad que quedó? Que producíamos de noche. Que teníamos varios dígitos de rentabilidad. Sobre este particular, es decir, que el IDAE establecía en sus planes de precio y en sus planes de desarrollo que la rentabilidad podría ser del 12,5%. El IDAE, que es el ministerio. Claro, pues mire, si efectivamente usted hubiese tenido, lo cual le deseo, varios millones de euros para ponerlos de fondos propios en una instalación, a lo mejor, y usted hubiese tenido la capacidad suficiente como para pagar sin los sobrecostes que hubo en los últimos momentos por hacerlo todo atropelladamente,
a lo mejor tenía usted una rentabilidad superior al 10%. Pero le aseguro que el 80% del parque fotovoltaico nacional se hizo tal y como auspiciaba el propio Ministerio por medio del IDAE, con apalancamientos de no inferiores al 80%. Por tanto, si tienes que pagar el 80% de la planta, miren, en el año 2013, prácticamente todas las plantas de todos los miembros de la Junta Directiva de Ampier, por fijarlo en un hecho concreto, prácticamente la totalidad dan pérdidas en el año 2013. Porque claro, es que se han ido sumando todos los recortes, entonces llega un momento que ya... Si es que en las últimas reuniones con el secretario de Estado, eran en las últimas de principios de año, porque llegó un momento que ya decidió que ya no éramos buena compañía. Dijimos, mira, si estamos dispuestos a que todos tenemos que hacer esfuerzo, que el país está muy achuchado, efectivamente. Pero mira, es que si nos quieres meter más de lo que tenemos, es que da igual, si ya nos sale, si ya perdemos dinero este año. Quisiera hacer un comentario a la representante del Partido Popular, porque otra de las cantinelas, que no es porque sea cantinela porque la diga usted, sino porque es una cantinela que ha calado, de hecho no solamente lo ha dicho el Partido Popular, sino creo que también lo ha dicho su compañero de mesa, de Alar, hablar de la burbuja. En esto no hay una burbuja, hay una mampara. No hay una, vamos a ver, en todo desarrollo industrial y más del calibre que se tenía que producir aquí, era evidente que tenía que producirse algún grado de financiación, que en este caso fue privada. Pero en este y en cualquier otro, quiero decir, no es que efectivamente se haya producido en la fotovoltaica algo que no puede haberse producido en el motor, solo que con muchos menos operadores, o en la obra pública, solo que esto es una cuestión indiscutible, ¿no? Pero digo que no es una burbuja, sino que es una mampara, porque en realidad aquí lo que hay es una mampara de defensa de 6 empresas, a las cuales de ninguna manera se les puede abordar, en el cual la pléyade de regalías es tan desorbitada, pero tan desorbitada, que afecta a los ciudadanos y no solamente a los fotovoltaicos. ¿Quién conoce lo que paga realmente en su factura? ¿Quién conoce lo que paga realmente por su contador, que lleva 15 años con él y sigue pagando, no sabe muy bien por qué, cuando el contador lo hubiese liquidado tranquilamente en 6 meses de facturación? ¿Quién conoce por qué se pagan, lo que contaba antes, el precio marginal? ¿Por qué una gran hidráulica tiene que tener un 600% de margen? Una nuclear un 450%. ¿Por qué? O sea, ese es el verdadero problema. Mientras ese problema no se aborde, pues seguiremos cambiando gobiernos y seguiremos con la misma cantinela. Pero resulta que desaparecerá la fotovoltaica, porque desaparecerá la fotovoltaica, y el déficit de tarifa continuará. Y habrá que buscar la culpa en otro, ¿eh? No se engañen, que los de la mampara tampoco la tendrán. Creo que casi todo me queda contestado. Si no, les ruego a sus señorías que me lo digan sobre el particular. Seguro que mi compañero va a contarles algo con respecto a la cuestión navarra exclusivamente. Pero sí quiero hacer una última reflexión sobre este particular, aunque ya haya dicho algo sobre esto. El recurso de inconstitucionalidad es lo que nos trae aquí, porque, insisto, es una demanda necesaria. Pero una demanda necesaria porque necesitamos que sean más todavía las comunidades que presenten esto. Cuantas más sean, indiscutiblemente mejor. Y a lo mejor esta no va a ser la batalla, porque la guerra es otra. Pero desde luego necesitamos que en esta batalla tener los mayores soldados posibles. Mire, llevo en esto suficiente tiempo como para escuchar a políticos de todo el ámbito parlamentario, de todo el país, diciendo cosas que después desdicen cuando tienen algún tipo de capacidad ejecutiva o legislativa. Y
siento decirles que me parece que va a seguir sucediendo. Quiero decir, no es porque dude de la honorabilidad de ustedes, que seguro que la tengo fuera de toda duda. Pero es muy probable que dentro de unos años, por la razón que sea, escuche a otros políticos que en esta ocasión me dicen, no de esta sala, sino de otra, me dicen que bueno, que la situación del país es mala, Solo quiero decirles que de verdad hagan una reflexión real, ya no solamente de que en esto que está pasando están atropellando los legítimos intereses y derechos de los productores de energía fotovoltaica de este país, de esta comunidad, sino les puedo dar mi palabra de honor de aquí a quien están atropellando es a los consumidores, y eso lo son todos, porque, y con esto concluyo, las tarifas, los navarros que pagan la energía, le aseguro que si no fuese por el sistema de la mampara pagarían bastante menos, porque la tarifa que le pagan a los fotovoltaicos no les encarece su factura. Pero esto es otra cuestión que dejaré para otra oportunidad. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente. Yo quería poner una serie de datos, ¿no?, para su reflexión. Una es por qué Alemania tiene 32 gigavatios de instalación fotovoltaica y España en toda su vida y toda su historia solo tiene 4.500 gigavatios. ¿Por qué España en el 2009 era número 1 en fotovoltaica, que sobrepasaba a Alemania, y ahora Alemania tiene 8 veces más de fotovoltaica? Nos podemos hacer una reflexión. Allí están con tarifas reguladas, sin carácter retroactivo, y continuando poniendo el tema fotovoltaico. Yo creo que hay un aspecto también de ideología donde las nucleares han decidido cerrarlas y han apostado claramente por las energías renovables y entre ellas la fotovoltaica. Cuando además en Alemania hay la mitad de horas de sol que tenemos en España. Por lo tanto, quiero dejar claro que aquí, en nuestro país, quien mandan son las eléctricas en materia energética. Y no quieren que entre absolutamente nadie a poner un kilovatio que les pueda quitar mercado. Y esa es la realidad y contra eso es lo que estamos luchando, con independencia que esté el gobierno que esté. A mí me preocupa cuando se habla de burbuja. Me preocupa porque, claro, los que hemos hecho una inversión, yo he dado unos datos claros, reales, donde los puedo demostrar con facturas. En Navarra tenemos 9.680 instalaciones fotovoltaicas. La mayoría son, por decir casi el 90%, son menos de 25 kilovatios. Y la mayor parte son 6.000, hay de 5 kilovatios. Las instalaciones de 5 kilovatios se vendieron a 51.000 euros con un préstamo a pagar en 10 años. Con lo cual los ingresos al año son aproximadamente de 4.700 euros año. Durante 10 años tienes que estar haciendo estos pagos y a partir de ahí, en su inmensa mayoría, en nuestro caso en Navarra, se tenía como un complemento para poder tener una pensión. Un complemento de pensiones, en vez de hacerlo de una manera, hacerlo de esta otra y además contribuyendo con nuestra comunidad a tener energía limpia. ¿Qué es lo que ocurre en estos momentos? Faltan 5 años, porque los préstamos son del 2008 al 2018, eran 10 años y faltan 5 años para llegar al 2018. Con esta propuesta, que además, con este Real Decreto Ley, que además el Partido Popular lo ha convalidado en el Congreso, lo que ocurre es que vamos a pool. Si vamos a pool, los ingresos van a ser de 500 euros al año. El mantenimiento cuesta 436 euros. Y además tienes que pagar el préstamo al banco, porque para eso el Partido Popular no ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, esa es la realidad y me preocupa cuando sus señorías, algunos de ellos, hablan de burbuja. Yo me pongo a disposición a darle todos los datos para que lo tengan de primera mano. Y lo que va a suponer es una auténtica ruina para todos aquellos que no podamos pagar esas instalaciones durante estos próximos 5 años. Y si nadie lo remedia, en estos momentos está derogado el Real Decreto 661 y por lo tanto no sabemos cómo vamos a quedar. Pero si vamos a pool, los ingresos, ya les digo, van a ser 500 euros al año. Y con eso, pues desgraciadamente lo tenemos muy difícil. Por lo tanto, apelo
al sentido común, al Partido Popular, a que se siente con el sector, cosa que no ha hecho a pesar de que lo hemos llamado varias veces. Sin embargo, se va a Estados Unidos a explicar la reforma diciendo medias verdades, no diciendo la realidad. Le apelo que se siente con el sector y que hable, que tenemos propuestas y seguramente será beneficioso para el conjunto de la ciudadanía, no como ahora que solo son beneficiosos para las eléctricas. Con referencia a Navarra, que había hecho el señor Nuin, nosotros hemos estado también con el Gobierno de Navarra y le hemos trasladado lo mismo. Ha dicho que va a estudiar y que próximamente pues dirá qué es lo que van a hacer. Lo mismo que le hemos dicho al Gobierno de Navarra, le digo a todas sus señorías. Desde Ampier nos ponemos a disposición cuantos datos para que lo sepan, que lo que va a ocurrir es una barbaridad, que en esta comunidad estamos 9.680 personas que tenemos que pagar 5 años de préstamo que no vamos a cobrar. Y por lo tanto se va a generar un problema también en la propia comunidad. Para tramitar el recurso inconstitucional, el día 12 de octubre se acaba el plazo. Por lo tanto, se tienen que dar prisa si de verdad este Parlamento, que apelo y pido el amparo a los productores para que tramiten este recurso inconstitucional, pues que lo hagan de una forma ágil y rápida, porque, insisto, el día 12 de octubre termina. Por lo tanto, esto es lo que quería exponer e insisto que me ponga a disposición y agradecer también el que os podamos expresar la situación real que tenemos aquí. Gracias. Bien, pues muchas gracias, señor Castrojil, señor Cabrero, por todas las explicaciones que en nombre de Ampier nos han dado. Muchas gracias también a sus señorías por su presencia. Recordarles a quienes deban rellenar la hoja de sustitución que lo hagan, por favor. Y no habiendo más asuntos que tratar, señorías, se levanta.